Nuestra práctica fue diseñar y construir un tubo de Venturi para establecer la velocidad de un fluido, esto teniendo en cuenta cada parte de dicho sistema y en función de las densidades del fluido, las presiones y las áreas de las secciones. Identificar matemáticamente el efecto Venturi a través del movimiento de un fluido, en este caso agua, dentro de un conducto cerrado y de esta forma comprobar la hipótesis planteada. La hipótesis dice que la velocidad va a aumentar al pasar por una sección menor del tubo y esto va a hacer que la presión disminuya. Experimentalmente la relación que existe entre el efecto Venturi con la ecuación de continuidad, teniendo en cuenta la afirmación que dice cuando un fluido fluye por un conducto de diámetro variable, su velocidad cambia de la sección transversal sería de una sección a otra. Marco teórico, tubo de Venturi. El efecto Venturi fue demostrado en 1797 y recibe su nombre del físico italiano Giovanni Venturi. Consiste en que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión cuando aumenta la velocidad al pasar por una zona de sección menor. Pero en realidad, ¿qué es el tubo de Venturi? El tubo de Venturi es un dispositivo inicialmente diseñado para medir la velocidad de un fluido aprovechando el efecto Venturi, que se mencionó anteriormente. Efectivamente, conociendo la velocidad antes del estrechamiento y midiendo la diferencia de presiones, se halla fácilmente la velocidad de un punto problema. Tenemos una aplicación clásica de medida de velocidad de un fluido, que consiste en tener un tubo formado por dos secciones cónicas unidas por un tubo estrecho en el que el fluido se desplaza consecuentemente a mayor velocidad. La presión en el tubo Venturi puede medirse por un tubo vertical en forma de U conectando la región ancha y la canalización estrecha. La diferencia de alturas del líquido en el tubo en U permite medir la presión en ambos puntos y consecuentemente la velocidad. Se debe tener en cuenta un fenómeno en el uso del tubo de Venturi. Este fenómeno es conocido como cavitación. La cavitación es un fenómeno que ocurre si la presión en alguna sección del tubo es menor que la presión de vapor del fluido. Para este tipo particular de tubo, el riesgo de cavitación se encuentra en la garganta del mismo, ya que aquí, al ser mínima el área y máxima la velocidad, la presión es la menor que se puede encontrar en el tubo. Cuando ocurre la cavitación, se generan burbujas localmente, que se trasladan a lo largo del tubo. Si estas burbujas llegan a zonas de presión más elevada, puede colapsar, produciendo así picos de presión local, con el riesgo potencial de dañar la pared del tubo. Para la explicación de la ecuación del tubo de Venturi es necesario explicarlo mediante la fórmula del principio de Bernoulli y el principio de la continuidad de la masa. Además, es claro decir que si el caudal del fluido es constante, pero en alguna parte su área disminuye, en este punto aumentará la velocidad del fluido. Como mencionaba anteriormente, la ecuación del tubo de Venturi. Esta ley está dada por la conservación de la masa, en donde establece que un flujo estacionario entra por un lado y sale por el otro lado, y al haber una disminución en su área, habrá un aumento en la velocidad. Y está dada por la fórmula A1B1 es igual a A2 por B2, en donde A representa el área y B la velocidad del fluido. Por otro lado, como se mencionaba anteriormente, está por la ley de Venturi, donde establece que para dos puntos situados en la misma línea de corriente se cumple la siguiente fórmula, en donde P es la presión, B es la velocidad del fluido y Y es la altura. Con respecto al flujo volumétrico está dado por la siguiente fórmula, donde el flujo volumétrico está expresado por la letra Q mayúscula y está igualado a A1, B1 es igual a A2, B sub 2, donde esto es igual a el área 1 por el área 2 multiplicado por la raíz cuadrada de la diferencia de presiones sobre el ρ multiplicado por el área 1 al cuadrado menos el área 2 al cuadrado. Para
para calcular la presión a partir de un manómetro, esto debe cumplir con la siguiente fórmula, donde al compararlo con la fórmula anterior se puede decir que es la multiplicación de las áreas multiplicado por la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura sobre el ρ de la diferencia de las áreas al cuadrado. En nuestro prototipo principalmente usamos palos de balso, 3 láminas de acrílico, una donde está el diseño de nuestro tubo de Venturi y 2 tapas que son las que nos hacen el sellado de nuestro tubo de Venturi. Usamos 5 mangueras de 3 milímetros de diámetro cada una y 2 mangueras de 4 milímetros que van a ser nuestra entrada y nuestra salida de líquido a través de nuestro tubo de Venturi. Para nuestro sellado usamos un líquido especial para acrílico y tornillos. Adicionalmente todo esto nos costó 69.000 pesos. Principalmente realizamos un cronograma de diseño. Aproximadamente para el 27 de agosto indagamos cómo realizar nuestro diseño de prototipo e indagamos cómo funciona el tubo de Venturi. Asimismo, para el 1 de septiembre realizamos la entrega número 1, donde hicimos 3 objetivos preliminares, nuestro diseño del prototipo, cronograma y lista de costos y materiales. Aproximadamente para el 29 de septiembre compramos los materiales y diseñamos nuestro prototipo, hicimos el diseño del prototipo. Para el 6 de octubre, aproximadamente al 10 de octubre, realizamos la segunda entrega, que fue nuestro diseño terminado, y realizamos los datos que necesitábamos para la entrega. Para el 10 de noviembre realizamos nuestro artículo, donde va a obtener los resultados y análisis de resultados de los resultados obtenidos en la práctica 2. Para el 17 de noviembre vamos a entregar la presentación, asimismo el artículo y video de nuestro tubo de Venturi. Les voy a hablar sobre los resultados de nuestro proyecto. Lo primero que quiero tratar es, el primer tema que quiero hablar es el sistema de almacenamiento que utilizamos, tipo de probeta. Entonces, bueno, él tenía un diámetro de 0.058 metros, tenía un radio de 0.0258 metros, tenía un diámetro de salida de la probeta, que era de 0.03 metros, y tenía un radio cúbico de 6,65 por 10 a la menos 4 metros. Para hallar las velocidades del proyecto, que era uno de los requisitos de recolección de datos que debíamos hacer, lo que hicimos fue, primero, a partir de la ecuación de Bernoulli, despejar la velocidad 2. Con esta velocidad 2, como solo teníamos que reemplazar por la altura que tenía cada manguera y por la gravedad, era muy fácil hallar esta velocidad. Y a partir de esta velocidad y la velocidad inicial, que es 0, con la ecuación de continuidad, que es esta, pudimos hallar las otras 4 velocidades que tenía el sistema. Asimismo, la segunda parte que teníamos que hallar, bueno, que era en general para los dos experimentos, era el caudal, del caudal total que tenía nuestro experimento. Entonces lo que hicimos fue con la velocidad de salida que tenía la probeta por el área total del tubo de Venturi. Por eso fue que hallamos nuestro caudal. Y bueno, para el primer experimento, que era con agua, lo que hicimos fue con cada altura que íbamos obteniendo de las mangueras, utilizábamos estos datos y midiendo las velocidades en la ecuación de gráfico para poder hallar las presiones y los volúmenes. Y ya teniendo la presión, los volúmenes y las alturas, podíamos hacer el respectivo análisis de resultados. La meta del proyecto, lo que buscábamos, era que con este aparato que estábamos utilizando y diseñado por nosotros, poder hallar el caudal de un fluido. Además, tomamos estas muestras de altura como puntos de referencia y cómo se va comportando la presión y la velocidad, aparte con cada medida que va avanzando según antes de llegar al diafragma, después de atravesar el diafragma del montaje. Este experimento se realizó con 2 fluidos diferentes, que fueron agua y glicerina. Para el agua, pues ya explicamos los resultados que se obtuvieron, y el fin del estudio era comparar
si por el cambio de las densidades de los fluidos afectaban la velocidad y en la ecuación del caudal de Venturi. Bueno, para la glicerina se obtuvo un cambio de presión, fue menor, por lo tanto se demoraba más tiempo en llenar el tubo de Venturi y el volumen fue similar y la ecuación del caudal se halló, no mentira, no, la embarré. Este principio se halló con dos fluidos, ya que se buscaba entender cómo funcionaba la ecuación de Bernoulli aplicada en el tubo de Venturi. Por lo tanto, cuando habían dos volúmenes distintos, en el diafragma se podía hallar el valor del caudal y así hallar experimentalmente con agua y glicerina para saber si variaba o era constante el caudal. Como bien hemos mencionado, el tubo de Venturi ha tenido una amplia variedad de aplicaciones profesionales en la parte de industrias, como lo podemos ver en la parte hidráulica, neumática, aeronáutica, neumática, entre otras, y en las principales empresas petroleras. En la parte de ingeniería biomédica la podemos encontrar en grandes áreas como lo es la parte de cardiología, odontología y neumología. Bueno, para comenzar explicaré la parte de odontología. Como se puede ver, la odontología en los últimos años se ha transformado y ha mejorado sus diferentes equipos médicos. En la antigüedad se utilizaba una especie de tubo de Venturi para la aspiración de la saliva en equipos dentales. Utilizaban tubos muy finos de Venturi para la extracción de este. En la parte de cardiología lo podemos encontrar para explicar la regurgitación mitral, en donde esto es una miocardiopatía hipertrófica que a través de esta puede presentarse la muerte súbita en algunos deportistas. Este efecto Venturi tiene gran importancia, ya que a través de este tubo se pueden detectar enfermedades oportunas, para así realizar su respectivo pronóstico o una rehabilitación. Por último, el tubo de Venturi se puede utilizar en la parte de neumología, en donde este es empleado para la utilización de máscaras de oxígeno y así utilizarlo como una administración exacta de oxígeno en estos tipos de implementos biomédicos. Se identificó la utilidad del principio de Bernoulli aplicado al tubo de Venturi, en donde la presencia del diafragma nos permitió calcular el caudal que se generaba a través del experimento. A través de la diferencia de estos volúmenes se pudo trabajar con el modelo planteado por Bernoulli. Esto nos dio un caudal de 8.1634 por 10 a la menos 6, tanto para el agua como para la glicerina. Además, comprobamos la hipótesis que se proponía al inicio de la práctica, en donde a partir de la experiencia determinamos que la presión, al igual que la velocidad, aumenta al atravesar la zona del diafragma. Este aumento de presión es el que nos permite determinar la velocidad del fluido en cada punto. Por último, se comprobó la variación de las velocidades en los diferentes puntos del tubo. Es un producto de la influencia del área transversal en las presiones.